Batman, el Caballero de la Noche, protector de Ciudad Gótica y uno de los héroes más icónicos del mundo. Joker, el príncipe payaso del crimen y uno de los criminales más sádicos que el universo DC haya visto. De todos los villanos de la extensa galería de Batman, sin duda Joker es el que más ha lastimado tanto a Ciudad Gótica como a la Batifamilia. Fue él el responsable de la muerte de Jason Todd, del ataque hacia Bárbara y Jim Gordon en los eventos del cómic The Killing Joke y de la muerte de la segunda esposa de James Gordon, Sarah Eason. Todo esto ciertamente nos hace pensar que Batman debe sentir un profundo resentimiento y odio hacia este personaje. Sin embargo, por alguna razón, Batman siempre decide encerrarlo de nuevo en Arkham, de donde sabe que escapará para continuar con este círculo vicioso, esta eterna partida que ambos parecen jugar indefinidamente, en donde Joker escapa y Batman tiene que atraparlo y rogar porque pueda hacerlo antes de que ocasione demasiado daño. Esto hace que nos preguntemos, ¿no sería mejor que Batman matara a Joker de una vez? Es decir, él sabe que Joker indudablemente en un punto escapará de Arkham. ¿No es Batman de cierta manera responsable de los crímenes que Joker cometa una vez que se escape? Es decir, ¿será que Batman de verdad cree que Joker puede ser rehabilitado? ¿O simplemente está siguiendo las reglas de la ciudad que protege? Y si esto último es cierto, ¿por qué Batman decide seguir unas leyes y otras no? De eso vamos a hablar el día de hoy, ya que vamos a analizar la ética del personaje de Batman. Cabe mencionar que este tema ya lo toqué hace 4 años en un video, pero decidí ampliar la información y mejorar el aspecto visual para darle una desempolvada a este video clásico del canal. Este es el Go Cut de mi video sobre Batman y la ética. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar a Batman muy, pero muy en serio. Capítulo 1. Breve historia ética de Batman. Batman no ocupa fuerza letal, al menos eso es lo que regularmente pensamos, pero en su primera aparición en los cómics sí lo hizo. En 1939 se publicó el Detective Comics número 27, un ejemplar histórico debido a que significó la primera aparición de Batman. En él vemos a un caballero de la noche oscuro y violento que incluso termina la historia golpeando a un criminal haciendo que este cayera dentro del ácido. Lejos de mostrar remordimiento, Batman simplemente se limita a decir, un final adecuado para los de su clase. Y es que este héroe conocido en ese entonces como The Batman tomaba fuerte inspiración de personajes e historias de las llamadas revistas pulp, historietas de bajo costo y papel de mala calidad que contaban historias de misterio, terror y romance que usualmente contenían a personajes moralmente ambiguos. De hecho, en estas historias, Joker también era presentado como un asesino peligroso. Estas eran las características originales de los personajes. Sin embargo, la compañía aparentemente después recapacitó, se dieron cuenta de que los niños eran su público base y las historias de Batman y Joker entonces adquirieron un tono más familiar. En esta época los niños eran los principales consumidores de cómics, por lo que el personaje de Batman se volvió uno mucho más colorido y amigable para este tipo de lectores. Ahora era parte del llamado dúo dinámico junto con Robin, un personaje diseñado para que los lectores se identificaran con él y ayudaba abiertamente a la policía en vez de tener este enfoque más de vigilante. Este cambio también afectó a Joker, quien pasó de ser un asesino, como en el cómic Batman número 1, a un payaso que era más bromista que malvado, un personaje lleno de excentricidades que cometía crímenes con temáticas circenses, tal y como los demás villanos de Batman de la época. O sea, Joker cometía crímenes con cosas relacionadas con circos, Dos Caras cometía crímenes con el número 2, Mr. Freeze congelaba, el Acertijo dejaba acertijos y así. Hoy en día estamos acostumbrados a asociar a los villanos de Batman con distintos trastornos psicológicos y mentales, pero en esa época simplemente eran criminales obsesionados con una temática. De hecho, tengo un video dedicado a The Riddler y uno a Dos Caras, en donde te hablo de cómo se dieron esas transiciones, te lo dejo en la descripción para que lo cheques. Durante las siguientes décadas, los cómics de superhéroes estuvieron llenos de historias sencillas en las que los héroes siempre hacían lo correcto, desde los cómics hasta los productos fuera de ellos. Cabe aclarar que en estas historias era muy sencillo para los héroes y para los lectores saber qué era lo moralmente correcto, porque las historias eran muy simples y dejaban muy en claro quién estaba actuando bien y quién estaba actuando mal, quién era el héroe y quién el villano. Sin embargo, durante los 70 se vivió un fenómeno muy interesante. ¿Nunca te has preguntado cómo es que los cómics de superhéroes pasaron de ser un producto para niños pequeños a una lectura de jóvenes y no tan jóvenes? Durante los 70s, Marvel y DC Comics se dieron cuenta de que muchos de los niños que crecieron leyendo cómics de superhéroes no habían dejado de leerlos, por lo que ahora sus historias eran leídas comúnmente en círculos universitarios. Esto hizo que las compañías tuvieran que cambiar el enfoque de los cómics, ya que sí, los universitarios querían seguir leyendo historias de superhéroes, pero no querían leer las mismas historias
historias básicas con las que crecieron, por lo que los superhéroes tuvieron que madurar súbitamente. En esta época, Batman regresaría a sus raíces de detective sombrío de historias pulp. Joker regresaría a ser el peligroso y letal criminal que era en un principio, y en general se nos presentaron historias más complejas que plantearían preguntas más interesantes como ¿debe existir un Superman? ¿Qué ocurriría si la JSA se enfrentara al gobierno? Y una de mis favoritas, ¿para existir Batman debe ser un criminal? Esta pregunta se plantea por primera vez en el cómic The Dark Knight Returns de 1986, y en esta historia el autor Frank Miller parece decirnos que sí, ya que aquí Batman es este vigilante que sale del retiro a sus 50 años y comienza a operar fuera de la ley. Ya no tiene el respaldo del departamento de policía, de gran parte de Ciudad Gótica o del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, ya ni siquiera puede contar con el apoyo de grandes amigos como Jim Gordon, quien fue forzado a retirarse, o de Superman, quien en un punto de esta historia es enviado por el gobierno para capturarlo. Sin embargo, Batman parece estar completamente de acuerdo con esto, ya que piensa que lo que está haciendo es moralmente correcto. Para este Batman entonces la ley no siempre tiene la razón, y piensa que hay ocasiones en las que la única manera de hacer lo correcto es siendo un criminal. Este cómic de Frank Miller es tan trascendental que este dilema ético se convirtió en uno de los temas más comunes dentro de las historias de superhéroes, y lo podemos encontrar en historias posteriores como Watchmen, Batman v Superman, Civil War y la trilogía de Batman de Nolan. Pero entonces, si Batman no tiene problema rompiendo la ley para hacer lo que él cree que es correcto, ¿no debería entonces matar al Joker por el bien de todos? Resulta que la respuesta a esto depende de la teoría ética que decida seguir. Y en mi opinión hay dos teorías muy relevantes acerca de este tema. Pero antes de platicarte de ellas, te quiero invitar a una plática que voy a dar el sábado 2 de septiembre a las 6 de la tarde en la Ciudad de México sobre la historia de los superhéroes. Será en el foro Cracovia 32, el cual se encuentra entre Insurgentes y Revolución. En esta plática estaré hablando de cómo es que los superhéroes han evolucionado a través de los años, desde sus inicios y sus referentes mitológicos hasta los universos cinematográficos que conocemos hoy en día. Después de la plática habrá una convivencia para que pueda conocerlos, y está limitado a pocas personas para que puedas saludar a todos y platicar con cada uno de ustedes. Si te interesa asistir, te dejo el link en la descripción para que adquieras tus boletos. Los primeros tienen precio especial, así que espero verte por ahí. Ahora sí, sigamos con el tema. Capítulo 2. Kant contra el utilitarismo. ¿Está bien robar para darle de comer a un niño que muere de hambre? Seguramente la mayoría de las personas diríamos que sí, pero vamos a poner esto un poco más difícil. ¿Estaría bien hacer que millones de personas pierdan la vida para salvar a miles de millones de personas, tal y como lo hizo Ozymandias en la historia de Watchmen? Ya sé, aquí se pone más complicado, pero para ayudarnos tenemos a la ética. La ética es la rama de la filosofía que estudia la moral, es decir, el comportamiento humano que consideramos correcto o incorrecto. Y es que, contrario a lo que mucha gente cree, hay situaciones en las que no es tan fácil diferenciar entre un acto moralmente correcto y uno que no lo es. Más específicamente, para ayudarnos en estas difíciles decisiones, tenemos algo llamado teorías éticas, que son teorías que nos sirven a justificar nuestros actos y básicamente como una guía moral en la vida. Vamos a tomar como ejemplo el caso de Batman. Joker nos es presentado regularmente como un criminal peligroso que está más allá de la redención. No hay una cárcel o asilo que pueda contenerlo, y no hay terapia que pueda rehabilitarlo. Tomando en cuenta esto, ¿no sería mejor que Batman terminara de una vez con Joker? Si tú crees que sí, es probable que te identifiques con una teoría ética llamada utilitarismo, la cual en su forma más clásica nos dice que la mejor acción, moralmente hablando, es la que produce mayor utilidad o beneficio para el mayor número de individuos involucrados. En otras palabras, es una teoría que se enfoca más en las consecuencias de un acto que en la propia acción. Bajo esta premisa, si Batman le aplica un injustice a Joker, estaría previniendo todas las muertes que él pudiera causar en un futuro, lo cual lo convertiría en un acto moralmente correcto. A primera vista el utilitarismo no suena tan mal, pero si Batman sigue por este camino, ¿qué pasa si un día tiene que sacrificar a una persona inocente para salvar a otras 50? En teoría, un utilitarista clásico debería de asumir ese costo, pero eso no suena como una postura que Batman siga, y lo ha demostrado muchas veces a lo largo de los años, como cuando en el cómic Kingdom Come, Batman y su equipo hacen lo posible por salvar las vidas de un grupo de metahumanos, a pesar de que ellos podrían significar el fin de la raza humana, o cuando en The Dark Knight decide salvar a Rachel Dawes en vez de Harvey Dent, a pesar de que él le traería más beneficios a Ciudad Gótica que ella. Y esto se me hizo un detalle genial de la película, de esos detalles que hacen que uno ame la construcción del personaje del Joker de Heath Ledger, porque de verdad que era una mente maestra del crimen. Este Joker es un verdadero maestro poniendo a prueba a Batman. Vamos a tomar esta escena como ejemplo. Aquí Joker le dice a Batman que Harvey Dent y Rachel Dawes son sus prisioneros, que están a punto de morir y que depende de él decidir a quién salva. Joker sabe que salvar a Harvey Dent sería lo mejor para la ciudad, pero también se dio cuenta en la escena de la fiesta que Batman tiene sentimientos hacia Rachel, por lo que esta decisión se convierte en la prueba perfecta. En otras palabras, Joker puso a Batman a decidir entre sus sentimientos personales y su compromiso hacia Ciudad Gótica.
Batman corre para ayudar a Rachel mientras le dice a la policía que vaya por Harvey, pero al llegar al lugar se da cuenta de que Joker lo engañó, que realmente lo hizo acudir a salvar a quien no quería, mientras que la policía llegó demasiado tarde para salvar a Rachel. Al final, a pesar de que Harvey fue medio salvado, Joker ganó esta partida, ya que le hizo sentir a Batman que su compromiso hacia Ciudad Gótica no era tan grande como él creía. Pero aún así Joker engañó a Batman para que tomara la decisión utilitariamente correcta, la que más beneficio a más personas le traería. En otras palabras, Joker encontró los puntos débiles en la moralidad de Batman, algo que lo hace, en mi opinión, el mejor antagonista del cine de superhéroes de todos los tiempos. Entonces, bueno, Batman no es un utilitarista, pero si te fijas en la mayoría de historias parece serle extremadamente fiel a sus reglas personales, por lo que podríamos pensar que Bruce Wayne se rige por algo llamado ética formal kantiana. Se trata de una teoría desarrollada por el filósofo Immanuel Kant, otra persona que también era extremadamente fiel a sus reglas personales, tanto que se dice que tenía todo un conjunto de reglas a seguir para que una conversación en una fiesta fuera exitosa. Kant, además de ser el alma de las fiestas, desarrolló una serie de reglas llamadas imperativos categóricos. La más famosa de ellas dice así: obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Ok, lo que Kant quiso decir aquí es que cuando nosotros decidimos seguir una regla personal es porque creemos que todos los demás deberían de seguirla también. En otras palabras, si tú crees que pasar tiempo con tu familia es algo moralmente correcto, es porque piensas que todos deberían de pasar tiempo con su familia. Pero por otro lado, si tú robas, aunque sea por una buena razón, básicamente estás de acuerdo con que robar es una opción y de cierta manera estás de acuerdo con que otras personas también lo hagan. En este caso, Batman obviamente no está de acuerdo con la universalización de matar y podríamos pensar que es por eso que no hace excepciones, ni siquiera con Joker. De hecho, Kant pensaba que no podías violar una ley personal, aunque fuera por una buena causa. De hecho, hay un cómic en el que Batman incluso lo salva de morir en la silla eléctrica por un crimen que no cometió, y esto nos habla de una persona que lleva sus principios hasta sus últimas consecuencias. Y aquí dices, ya párale Batman, ya lo hubieras dejado pasar. Hace algunos años Zack Snyder dijo en un evento público que Batman obviamente tiene que matar, que es algo a lo que los superhéroes se enfrentarían en un mundo real. Mencionó que así como Watchmen habló acerca de que los superhéroes son personas rotas y los expuso como adictos y megalómanos, su universo DC y su Batman buscaban exponer el hecho de que las películas de superhéroes estaban rotas y que no lidian con las consecuencias reales del mundo. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo en esa premisa porque para mí Batman no mata. No significa que nunca lo haya hecho a lo largo de la historia de los cómics. Ya vimos que incluso comenzó haciéndolo, y tanto él como Superman han utilizado la fuerza letal en situaciones extremas. Más bien significa que no matan como hábito, o sea, como parte de su modus operandi, como lo harían personajes como The Punisher. Para mí, Batman es una persona que hace todo lo posible para no matar, hace lo posible por encontrar otra solución. Yo realmente prefiero quedarme con las palabras que Superman le dijo a Batman al final del cómic Kingdom Come. Más que cualquier persona en el mundo, si le quitas todo a Batman, te quedas con una persona que no quiere ver morir a nadie. Si te gustó este video me ayudarías mucho suscribiéndote a mi canal, en donde hago videoensayos y me tomo la cultura geek muy pero muy en serio. Y si te interesa conseguir los boletos de mi plática a un precio especial, te dejo el link, el mapa y un correo por si tienes dudas en la descripción del video. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.